Y volvemos de la pausa acá en TV Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Analicemos el panorama epidemiológico que hay en la región del Biobío. ¿Qué les parece? Mauro Álvarez, periodista del Diario de Concepción. ¿Cómo estás? Hola Javier. Oye, ¿cómo podríamos definir el panorama de la región del Biobío? Porque los casos han venido al alza sostenidamente durante las últimas 2 semanas y Halloween parece que fue como lo que remató esta alza de casos, ¿no? No te escucho muy bien, pero creo que estamos hablando del alza de casos en estas fiestas temáticas que hubo el 31 de octubre, ¿no? Sí, fiestas, Sí. fiestas temáticas que Bueno, vinieron. sí, de hecho la Ceremi se refirió en la conferencia del día de hoy a esta materia. ¿Ya? Se determinaron sumarios para estos locales, los cerraron y a su vez tienen que cumplir un par de protocolos de salud para poder volver a abrir en un tiempo más, porque no estaban cumpliendo con la toma de root de las personas, etcétera. Entonces, eso hizo que los casos aumentaran básicamente dentro de esta semana. O sea, la trazabilidad en estos locales no habría sido lo óptimo de parte de la autoridad o lo propuesto por la autoridad Eso sanitaria fue, en este caso. eso fue lo que comentó la Serena Isabel Ya. Rojas. No hubo control, básicamente. Las fiestas, como se pudo ver a través de redes sociales, había demasiada gente también. Entonces, igual era como lógico que podía pasar un alza de casos como lo que se está viendo actualmente en la región. O sea, considerando también que el día de hoy se presentaron 223 nuevos casos y hay más de 1.200, o sea, 1.236 personas en calidad activo en la región del Biobío, un panorama que habíamos visto el año pasado y que con el tema de la vacunación debió haber disminuido, cosa que actualmente no se está dando. Recuerdo que estos locales comerciales comunicaron a través de redes sociales estos brotes o casos positivos que habían tenido dentro de estas fiestas de Halloween. Lo cierto es que me imagino que debe ser súper complejo para la autoridad, no teniendo en cuenta que no había trazabilidad, poder seguir estos casos acá en la región, sino que básicamente se hizo un llamado a que los que habrían asistido se realizaron un PCR. Así fue. De hecho, estaban tratando de poder hacer la trazabilidad ahora con la gente que se ha podido contactar y con la poca gente que también, porque dentro de los locales también, ¿cómo se llama? Tomaron datos de las personas, pero no eran todas. Ya. Entonces, a través de esos datos, se está haciendo la trazabilidad actualmente. Por ejemplo, Mauro, a ver, yo recuerdo que ayer incluso, a ver, se daba la cifra de 3.500 PCR en la región del Biobío, lo que no deja de ser importante, y la positividad había sido cerca del 5%, Así algo, es. algo muy alto comparado con, por ejemplo, con la media que había sido un 3%. Estuvimos con cifras muy positivas hace un par de semanas, pero llama la atención que la cantidad o el porcentaje haya sido alto. ¿Dependerá de las fiestas de Halloween? ¿Qué crees tú? En parte sí, y también está la responsabilidad también de la gente que no se ha vacunado, que tampoco ha tenido Ya. la tercera dosis. La Así- cantidad de casos deltas también es alta en la región, hablamos de 516 casos al día de ayer. Entonces, igual es tremendamente importante, hablamos de un 37% de personas que no han accedido a la dosis de refuerzo, como también hay un 8% de personas que tampoco han recibido la segunda dosis. Ujú. Entonces también llama la atención eso, considerando eh, que los casos Delta actualmente contagian a todo el mundo, ni siquiera, no solamente a las personas que no están vacunadas, sino que también al resto de las personas. Entonces también llaman un poco a la responsabilidad de la gente para poder terminar con esta pandemia que, por lo visto, vamos a seguir mucho tiempo más. Sí, y otro de los temas que tiene que ver mucho ahí, y me imagino que así se ha visualizado con los temas Delta, con los casos Delta, es que los contactos estrechos son mayores y todos tienen que hacerlo en residencia sanitaria. Así es. Las residencias sanitarias estaban sobre el 94%, o 93% de ocupación. Tengo entendido que la autoridad habló algo de eso, ¿no? O sobre la apertura de una nueva residencia acá en la provincia, o por lo menos en Concepción. Bueno, habló acerca de la cantidad de las personas que están en residencias sanitarias. Tengo el dato acá. Hay 439 personas positivas en residencias sanitarias. Ya. O sea, quiere decir que de las 333 habitaciones habilitadas, hay ocupadas 305, que es Ya. bastante alto.
Bastante. Estamos hablando que lo que representa un 92% de ocupación. Entonces, hay que insistir y hay que ser majaderos en que la vacunación es tremendamente importante para poder bajar esta cantidad de casos actualmente en la región del Biobío. Y Sí, también controlar el tema de los aforos. Bueno, ahora que estamos en fase 3 es mayormente controlable, pero la gente también tiene que apelar un poco a la conciencia para poder pasar toda esta situación. sí, por ejemplo, tú dabas un dato, la vacunación de refuerzo presenta un 37% de rezago. La vacunación de refuerzo. Nosotros llegamos al Sí, 91, 92% con las dos dosis, pero la vacunación de refuerzo fue más lenta que en los primeros dos procesos. fue mucho más lenta. De hecho, actualmente, voy a ocupar mi torpeo acá, hay 585.898 personas vacunadas con la dosis de refuerzo, que es bastante bajo, pues, o sea, estaba hablando que falta un 37%, perdón. Falta. Claro, hay 585.898 personas vacunadas, pero aún faltan 343.933 que Sí, aún no se han colocado a la tercera dosis. que ese 37%. Ese es Y el 37% rezago actualmente. Y claro, variantes Delta, como lo mencionábamos, continúa predominando en la zona, ¿no? Porque en algún momento tuvimos con la variante brasileña. Después, un momento hubo Sí. un quiebre, justo cuando se le pide la renuncia al Seremi de Salud, la variante Delta Ujú. comenzó a aumentar y de ahí no se ha ido y ha estado presente hasta hoy. Ha sido el factor determinante en los contagios, me imagino, y también el tema de la ocupación de cama, por lo menos en residencia sanitaria. Exacto. Como comentaba, hay 516 casos actualmente y del total de acumulados desde que se dio el primer caso hay 2.508. Eso ha hecho que, por ejemplo, Concepción, Concepción y Talcahuano, basándonos netamente a nivel local, son las dos comunas que presentan la mayor cantidad de casos Delta. O sea, hablamos que Concepción tiene 261, o sea, perdón, la provincia de Concepción tiene 261 casos y la ciudad de Concepción tiene 247, perdón, 261 y que es bastante alto. Bastante. Los Ángeles también es un fenómeno. Recordemos que estuvo en cuarentena mucho tiempo, incluso Exacto. bajó antes que Concepción de fase 4 a fase 3. Sí, de hecho Los Ángeles igual presenta una alta cantidad de casos Delta, principalmente son Concepción, Talcahuano y Los Ángeles, las ciudades que más tienen, que Ujú. también son las ciudades que tienen mayor cantidad de habitantes en la región del Biobío. Mauro, finalmente, a ver, ¿es lo que yo creo o no? A ver si coincides con mi opinión respecto a lo siguiente. ¿Existen más asintomáticos hoy que al inicio de la pandemia, teniendo en cuenta que el porcentaje de vacunados es alto y lo que busca es, por supuesto, que casi sea imperceptible cuando te enfermas, cuando te contagias? ¿Sería una de las causas también los altos contagios que nos vacunemos? ¿La vacuna sería un factor o no? ¿Qué Exacto, crees porque tú? las vacunas, al producir también inmunidad, también te producen que al caso de contraer la enfermedad tampoco desarrolles tantos síntomas, que son los mínimos en este Ujú. caso. Entonces, también se necesita que la gente, ante cualquier, no sé, contacto estrecho que haya podido tener o cualquier duda que pueda tener, se realicen los PCR, porque estos están haciéndose en todos lados. Por ejemplo, el Mall del Centro, que es un local bastante que reúne una mayor cantidad de gente en el centro de Concepción, la toma de PCR se hace, hay una fila que es bastante expedita, también hay otros puntos donde la gente puede acceder, porque es tremendamente relevante que tomemos conciencia. Ese es como el... Soy súper majadero en eso, pero hay que tomar conciencia en poder solucionar esta alza de casos que tenemos actualmente en la región del Biobío. Sí, y lo otro es que anda bastante rápido. Un PCR anda súper, súper rápido. El trámite te podría demorar un poquito en la fila, pero no Exacto. tanto. Eh, lo cierto es que, claro, el llamado es, bueno, hoy no sé, Mauro, si te atrevería a decir que hoy es seguro ir a carretera, ¿no? Teniendo en cuenta, va a depender simplemente de quién, de los demás que asistan contigo. No, no, o sea, yo creo que todos nos morimos de ganas de salir a carretear. Es súper claro, o sea, es verano, o sea, claro, estamos primavera, ya casi verano. El clima en Concepción ha mejorado bastante, pero no están las condiciones como para ir a locales abiertos, considerando que al bailar se saca la mascarilla, al Claro. tomar alcohol se saca la mascarilla, tienes una persona que ni siquiera va a estar a un metro tuyo, a diferencia de los pubs, que sí hay más distancia, en las discotecas no se da. Entonces, en ese sentido, no están los tiempos aún para poder retomar la normalidad como antes de la pandemia.
Claro, y también los aforos disminuyeron con el paso a fase 3, así que bueno, vamos a Exacto. seguir viendo cómo evoluciona. Ojalá sea positivo, no tengamos estas cifras que tuvimos el año pasado y que lamentablemente nos retrocedieron y estuvimos en cuarentena durante mucho tiempo. Mauro Álvarez, muchas gracias por acompañarnos y detallarnos, comentarnos también el panorama epidemiológico acá en la región del Biobío respecto al COVID-19. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.